¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Gracias. ¿Ves, Mati? ¿Cómo están? Bien, profe. Qué bueno. Bien, vamos a iniciar, chicos, por favor. Ya saben, escriben en el chat su asistencia. Y vamos a empezar. Vamos a poner atención, ¿verdad, Arancita? Bueno. Bien, el tema es el patrimonio cultural y artístico de la época virreinal, que ya habíamos empezado a ver un poquito la clase pasada. Bien, ya saben las indicaciones. Pasan lista en el chat. Al final vuelvo a pasar lista. Y desactivan sus micrófonos, ¿vale? Cualquier duda la vemos al final de la clase. Si es muy urgente, levantan la mano. Bien, vamos a iniciar con la actividad de clase. Es la actividad número 1 de la página 162. Acuérdense que estas ya no las van a subir a plataforma, ¿vale? Ya nada más las vamos a resolver aquí. Bien, todo mundo, por favor, libro y cuaderno a la mano. Página 162. El patrimonio cultural y artístico de la época virreinal. Bien, ahí nos ponen una foto. Es la fotografía que corresponde al baldaquino y la cúpula de la capilla de la Virgen del Rosario en Puebla. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir. Fue construida entre 1650 y 1690 y muestra esculturas en relieve dorado y estofado. ¿Se acuerdan que habíamos visto en clases anteriores que esto es una característica precisamente del arte que va surgiendo después de que somos invadidos por los españoles, todo lo que es la época virreinal? Entonces, observen muy bien la fotografía, véanla detenidamente, qué tiene y cada uno de los detalles, por favor, para que empecemos a contestar el cuadro de la actividad número 1. Unos 2 minutitos son suficientes. Vean bien la fotografía, por favor. Bien, ¿listo? Listo. ¿Sí? Ok, vamos a contestar. Primero, antes que nada, vamos a ver. Díganme qué es el baldaquino,
porque no podemos hablar de algo que no conocemos, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿qué es el baldaquino? ¿Alguien sabe? ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, ok. ¿Alguien que me conteste o no saben? No, no sé, Miss. Ok, bueno. El baldaquino, chicos, es, bueno, se observaron la fotografía donde está el santito. Ven que tienen como una especie como de casita. ¿Ya la vieron? El baldaquino sí. es un templete que está formado por 4 columnas y sostiene una pequeña cúpula o un dosel, que es lo que podemos ver hasta arriba. Y está destinado precisamente a pues tener como una posición aislada de lo que es toda la cúpula grandota de una iglesia. Ajá. Eso se encuentra en la mayoría de los altares y por lo regular está ahí la imagen del santo patrono de la iglesia. Ese es el baldaquino. Ujú. Y la cúpula, bueno, la cúpula es la que se ve en la parte de arriba, la redonda, donde están las pinturas y los ángeles. ¿Vale? Bien, ahora sí vamos a contestar. Dice, ¿esta obra de arte se encuentra en el Vaticano, verdadero o falso? ¿Alguien que responda? Hola, hola. Eh, ¿Falso? Falso. Quedamos que se encuentra en Puebla. Es una de las 365 iglesias que se encuentra en Puebla. Bien, el decorado demuestra un estilo artístico sencillo y clásico. ¿Verdadero o falso, Sí. chicos? ¿No se escuchó? ¿Verdadero o falso? ¿Podría ser falso? El- Es falso, porque el decorado, acuérdense que es característico de que era muy gariboleado, muy resaltado, muy exagerado. Entonces, no, no es sencillo, es falso. Bien, siguiente. ¿El exceso de adorno pertenece al estilo artístico llamado barroco? ¿Verdadero o falso? ¿Alguien más que conteste? Carlos, ¿verdadero o falso? ¿Sí se escucha, chicos? Sí, maestra. Sí. Carlos, ¿verdadero o falso? ¿Es falso, Miss? Verdadero. 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 Ajá, es verdadero. Durante el virreinato, las expresiones artísticas europeas adquirieron elementos de las culturas indígenas. ¿Verdadero o falso, chicos? Fátima, Falso. no corazón, acuérdate que son los sacerdotes los que instruyen a los indígenas, les enseñan esos oficios. Y los indígenas ya tenían una escuela anterior de todos los grabados que hacían aquí, ¿se acuerdan? En todo lo de las pirámides y demás. Entonces se mezcla con la cultura indígena. Algunos elementos europeos e indígenas se mezclan y por eso es un barroco diferente al de Europa, ¿vale? Ok. Sí. Bien, gracias. Bueno, arquitectura novohispana. ¿Por qué se le decía novohispana? Porque era el arte que surgió aquí en México durante la Nueva España, durante
la época del virreinato. Principalmente era con características religiosas, eso ya lo habíamos visto. Lo trajeron de Europa. Durante el siglo XVI, los frailes habían construido conventos y posteriormente también llegaron monjas que se instalaron ahí. Entonces, a lo largo del siglo XVI y en especial en la segunda mitad, permeó mucho lo que fue la cultura del arte en la Nueva España y floreció durante todo ese siglo. Eh, Fue muy importante porque siempre fue muy enfocado a todo lo religioso, porque fue cuando se empezaron a hacer todas las iglesias o las catedrales aquí. También se trabajó la platería y la cerámica. El barroco es la continuación del marianismo italiano. El marianismo italiano es cuando en Italia empieza una corriente en la que se empiezan a hacer muchos cuadros o mucho pinturas de la Virgen. Entonces, el barroco es la continuación de esta corriente artística. Prevalece durante la primera mitad del siglo XVI y comienza el barroco aquí, pero con un sentido diferente al que se llevaba en Europa. Tiene como característica la exageración y la ostentación. Todo tenía que brillar, por eso es que se utilizaban las hojas de oro, que es todo lo dorado que se encuentra precisamente en todos esos altares. Representa los conceptos religiosos y filosóficos de pues las órdenes más importantes que llegaron aquí a América, que fueron los franciscanos en 1524, los dominicos en 1523 y los agustinos en 1533. Existen 3 etapas: la medieval renacentista, que es con la mezcla indígena. En la arquitectura, bueno, están lo que son los monasterios jesuitas, que son construcciones sencillas con arcos, capillas, eran sobrios, o sea, no estaban tan adornados, y clásicos. Los monasterios franciscanos evangelizaban a sus indígenas y sus construcciones básicamente eran columnas sin techos o púlpitos y utilizaban mucho a la Virgen María y a los ángeles en los relieves y en los escudos. Y en los lugares, bueno, vemos lugares como Xochimilco, Cuernavaca, Tlalmanalco, Tlaxcala, Calpan, Huejotzingo y Tepeacan, en donde están estas manifestaciones de la arquitectura novohispana, ¿vale? Que se ve principalmente en las iglesias o en la Catedral de Cuernavaca, en la de Tlaxcala, ¿vale? Y algunas iglesias de Tepeacán, Puebla. Bien, la arquitectura novohispana tenía sus características porque, por ejemplo, los monasterios dominicos estaban enclavados en cerros, estaban sostenidos solo por columnas, integraban capillas abiertas y utilizaban arcos de medio punto y relieve. No hacían contraste del claroscuro y combinaban el arte medieval, el renacentismo y lo indígena. Y pues ahí les puse yo unos ejemplos de lo que existe de esos monasterios. Está el de Santo Domingo de Oaxaca. En los monasterios agustinos utilizaban ornamentos, sus construcciones son enormes, con iglesias dentro de los conventos, construcciones alejadas, bóvedas de cañón, corrido y medio cañón, y tuvieron influencia plateresca, todo lo adornado y lo rebuscado, tendencia barroca. Tenían relieves, pinturas y mezclas de arte indígena en cruces. Ellos contaban con pilas de agua porque ahí los bautizaban. Eran muy ornamentados, principalmente con los colores ocre, rojos y sepia. El barroco romántico y colonial, bueno, aparece también en la Nueva España y principalmente era utilizado por los criollos. Bien, en la mayoría de la arquitectura que tuvo México tiene estas condiciones en el arte barroco.
principalmente en las catedrales. Se han ido a la catedral de aquí de México. Esa es una obra barroca y pues todas sus capillas y todo lo que conlleva está creada en esa época y es un claro ejemplo. También está la de Puebla, la de Oaxaca, Pátzcuaro, San Cristóbal de las Casas y la de Guadalajara. Y aquí les pongo unas fotografías que a pesar de que estaban en la misma época, cada una de ellas tenía características diferentes en cuanto a la piedra que se utilizaba, a los colores, porque los franciscanos, los conventos y las iglesias franciscanas tenían sus propias características, igual los de los agustinos. Ahí son 3 fotografías que ustedes pueden ver, las diferencias que hay en ellas, a pesar de que fueron creadas durante esta tendencia artística y en la misma época, ¿vale? De todas formas, recuerden que la presentación va a estar en biblioteca por si la quieren ver ya más detenidamente. Bueno, siguiendo, bueno, las portadas y las naves laterales eran muy adornadas, tenían mucho adorno y mucho detalle. Y también aquí les menciono, por ejemplo, el templo de Santa Clara, el de la Santísima Trinidad y el de San Agustín, tienen estas características. Entre los constructores que contribuyeron a caracterizar la primera mitad del siglo XVI, destacan Fray Andrés de San Miguel, que era hermano luego de los Carmelitas Descalzos, que también era una congregación. Y bueno, en ese, algo claro que hizo él fue lo del conjunto del Desierto de los Leones, que incluso algunos de ustedes fueron, en excursión, estuvimos haciendo el recorrido. Entonces, este es un claro ejemplo de esa construcción, de ese tipo de arquitectura. Y pues se fundaron otras parroquias más, que también ahí se las menciono, entre las que están el Sagrario, Santa Catarina, Santa Veracruz, Santiago Tlatelolco, que esa sí la pueden visitar. Pero también no solo construían iglesias, también construían hospitales, como el que fundó Fray Juan de Zumárraga, que después fue la Academia de San Carlos, y el de San Antonio Abad, que también hubo conventos. Fue algo muy característico de esta época, los conventos. Las características que tenían era exageración, fantasioso, estaba muy recargado y tenían muchas formas complejas. Desaparece completamente las formas medievales. Entre los arquitectos más importantes de la época novohispana, bueno, están Miguel de Agüero, Alonso Martínez López, Juan y Luis Gómez de Trasmonte, Pedro de Arrieta, Lorenzo Rodríguez, Francisco Antonio de Guerrero y Torres, y Manuel Tolsa, que es uno de los más mencionados porque él tuvo mucho que ver, principalmente, perdón, en las iglesias de la mayoría que están en el centro histórico y principalmente en la catedral, perdón, de ahí del Zócalo. Entonces la iglesia fue el principal representante del arte barroco aquí en lo que fue en la época del virreinato. ¿Sí, chicos? El barroco mexicano tuvo sus características, que es aquel de la Nueva España, y sí se podía diferenciar del de Europa, porque el aporte indígena cobró jerarquía propia y gradualmente los indígenas se adentraron en esas creaciones arquitectónicas y aumentaron o aunaron todo lo que ellos ya sabían en cuanto a construcciones, pues nosotros habíamos tenido templos enormes y esto ayudó mucho a que las obras arquitectónicas tomaran ciertas características, que fue una amalgama tanto de lo traído de Europa como lo que ya se hacía aquí en América antes de ser descubierta. Bien, cuando hablamos de barroco hablamos también de estilo churriguresco. ¿Qué es este estilo? Bueno,
José Benito de Churriguera y sus hermanos Joaquín y Alberto, de ahí es donde se toma el nombre de Churriguresco, del apellido de ellos. Es una etapa que estuvo en el estilo arquitectónico de aquí de España y de la Nueva España, y se empleó como forma decorativa entre 1736 y 1775, que es lo que ustedes veían al inicio en la fotografía que hicimos de la actividad. Era una familia de arquitectos, pero siempre se caracterizó porque presentaban una recargada decoración. Por eso es que de ahí se toma el nombre de que es churriguresca, que es aquella arquitectura que posee un movimiento muy marcado. Por eso es que siempre hay como olas o columnas muy decoradas y muy marcadas. Están muy ornamentadas. En México se considera como las obras cumbres del estilo churriguresco, lo que es la Basílica de la ciudad de Zacatecas y la de Santa Prisca en Tasco, que ya también en otra clase habíamos comentado en ellas. Ahora que ya se va a acabar la cuarentena, chicos, dense una vuelta, ya sea por Zacatecas o por Tasco, para que vean todos estos retablos que hicieron estos hermanos y vean lo que son las características del barroco y lo churriguresco aquí en México. También en lo que es los altares de la catedral de aquí de la Ciudad de México, cuenta con estas características. El ultrabarroco, bueno, es sumamente recargado, es la ornamentación. Como base tenía el churriguresco, pero también había transformaciones y deformaciones en lo arquitectónico. Ya en lo clásico que se hacía, tiene también ciertas características. Las columnas ya están más marcadas. Ahí les pongo también un ejemplo. Pueden ver, bueno, sí, en esta fotografía que les pongo, que todas las columnas tienen ciertas características, están más detalladas y tienen más figuras, a comparación de otras en donde solamente eran lisas. Todo esto tiene que ver con el estilo churriguresco y el ultrabarroco. Eso es lo que caracterizaba y distinguía también del barroco europeo, que aquí los indígenas ponen ciertas características diferentes a lo que se hacía allá en Europa. ¿Vale? Bien, aquí les pongo otro ejemplo de ultrabarroco, que es el Templo del Carmen en San Luis Potosí. Se enfoca mucho en lo que son las columnas, como ya les había mencionado, están muy elaboradas, tienen figuras y están completamente talladas a pesar de que era yeso o piedra. Y en el barroco, también se utilizaban mucho los retablos, la madera, que también era muy, marcado el tallado que se le hacía. Del lado derecho de su pantalla tienen un retablo, que es donde por lo regular van las imágenes de los santos que se veneraban en esas iglesias. Bien, mencionábamos los monasterios. ¿Qué era un monasterio? Eran edificios que se ubicaban en las afueras de los pueblos. Al principio solo lo habitaban religiosos. Posteriormente ya empiezan a colonizarse y ya no quedan fuera de los pueblos, sino que pasan a ser parte de ellos y los monjes comienzan a agruparse. Posteriormente también los monasterios los ocupan las religiosas cuando ya se convierten en conventos. Entonces, la gente que vivía ahí pues tenía reglas y pertenecía a ciertas congregaciones que eran los que los mandaban desde España para venir a evangelizar aquí a los indígenas. Posteriormente aquí se quedan y pues ya empiezan a congregar a gente que es ya nativa de aquí, mestizos o los de las castas que fueron surgiendo. Bien, los monasterios tenían ciertas características.
porque eran, bueno, tenían que tener una iglesia, también contaban con un claustro, un atrio con patio, una capilla y también tenían huertos porque ellos mismos luego sembraban precisamente para tener de dónde comer. En la página 164 de su libro, chicos, si lo pueden ver, ahí tienen un esquema que representa los elementos que integraban un convento en el siglo XVI. Incluso pueden ver que contaban con su propio cementerio. Los sacerdotes o las religiosas que ahí fallecían eran sepultadas dentro del mismo convento o su monasterio. No eran sepultados en otro lado y también había veces que se le permitía a la gente del pueblo, siempre y cuando pagara, que ahí fuera sepultada. De esas iglesias que todavía llegaban a tener panteón, una muy famosa aquí es la que está ahí en el centro de Coyoacán, la de San Juan Bautista. Tiene algunos años que cerraron, pero ahí había, bueno, hay gente que está sepultada, todavía hay panteón. Ya está cerrado a las personas, pero hace algunos años sí abrían porque pues todavía iba gente a visitar ahí las tumbas. Entonces, como pueden ver, pues ahí estaba cómo estaba distribuido lo que era un convento. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, ¿No? Ok, muy bien. Bien, pues lo novohispano no solamente estaba en la arquitectura, iba también de la mano con lo que era la pintura y la escultura. Ya les había mencionado que en cuanto a escultura, también se utilizaba en algunos aspectos lo que era la platería. Se volvió un elemento muy importante. Y la pintura, pues también no estaba tan fuera de. Eran copias y grabados que se hacían de de otras corrientes europeas, pero aquí en la Nueva España, bueno, estuvieron algunos pintores como Francisco de Zurbarán y Peter Paul Rubens fueron las influencias más dominantes durante la mitad del siglo XVII. Sebastián López de Arteaga fue discípulo de Zurbarán y emigró a la Nueva España. Entonces, él aquí con sus discípulos implementaron otros colores, otro estilo que le dio la característica al barroco en el arte novohispano. Era similar al europeo, pero pues tenía las características de aquí de los indígenas. Quedó también muy marcado la exuberación y la coloración que utilizaban en sus pinturas. Ya eran pinturas que manifestaban un movimiento, ya no eran pinturas tan estáticas. Destaca también Cristóbal de Villalpando, que es considerado el pintor más famoso de aquí de México, de esa época de la barroca, aquí en la Nueva España. Y bueno, él se caracterizó porque sus obras tenían colores brillantes y llenas de energía. Les pintaban mucha luz, cosa que el barroco europeo era luego muy oscuro. Entonces esa fue una característica que lo novohispano tuvo aquí en la Nueva España. También estaba Bartolomé Esteban Murillo, que también tuvo gran influencia aquí en el arte novohispano y también sus pinturas tenían ciertas características. La mayoría de ellas siempre estaba enfocado al tono emocional y religioso. Principalmente era lo que más se pintaba en ese entonces. Aquí también la escultura, bueno, fue la misma situación. Eh, Se copió algunas de Europa, sin embargo, aquí lo novohispano tuvo sus características porque ya estaba marcado también por el mestizaje
y se aumentaron otras figuras en las obras que no había en Europa. Y ahí también les pongo unos ejemplos, ¿no? Ya solamente no era religioso, ya también hacían esculturas de otros personajes, como la que fue de Carlos IV, que fue esculpida por Manuel Tolsá, que es la estatua del caballito, que esa también la podemos ver al lado casi enfrente de Bellas Artes. Bien, pues con esto terminamos. No sé si tengan dudas o preguntas, chicos, respecto al tema de la clase. No, Miss. ¿No? ¿Todo bien? No, Miss. Ok. Bien. Paso lista. Segundo a Fabián Betancur, Luis Ángel, Alejandro Sebastián, Presente, Miss. Crespo. Ya recibí tus actividades, Sebastián. Ya en la tarde tienes tu calificación, nada más ahorita que termine ya de dar clases, ¿vale? Vale, gracias, Miss. Gracias. Santiago, Presente. Valerie, Natalia. ¿Ya se fue Valerie, Natalia? ¿O escribió en el chat? Sí, creo que sí, ya se fue. Bien. Aranza. Aranza López. Presente. Abigail. Presente. Carlos. Presente. Brenda. David. Paula. Dana. Valeria no vino. Sandra. Fátima. Presente, Miss. Diana. Y Fernanda Zabalegui. Vamos con segundo B. Tania. Alfonso. Karen. César. Said. Denise. Isaac. Isaac Flores. ¿Ya se fue Isaac? Lisette. Miss, perdón, presente. Gracias. Lisette Abril. Sherlyn. Presente. Nicole. Elizabeth. Presente. Imanol. Adán. Presente. Leilani. Terreros. Y Sergio. Bueno, pues muchas gracias por su atención, chicos. Gracias por continuar en las clases. Espero que sigan participando. Ya son poquitos temas lo que nos falta, pero sí es importante concluirlos porque pues ustedes los van a ocupar para el siguiente ciclo escolar, ¿vale? Sí, Miss. Bueno, pues muchas Sí, Miss. gracias por su atención. Cuídense mucho. Que tengan muy bonita tarde. Les mando un abrazo. Pórtense bien. Y los veo el jueves, ¿vale? Sí, Miss. Sí, Miss, gracias. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye.